Buenos días, estimado tutor, compañero. Soy Jacqueline Barón, tengo 23 años, soy de Viracachá, Boyacá, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD Tunja. Estructura del curso de algoritmos. En este tenemos en la parte lateral izquierda de la página inicial la posibilidad de acceder a todas las actividades e información que la plataforma contiene. Entre otras encontramos ajustes del perfil, correo, calificaciones. En la parte lateral derecha encontramos mis cursos, últimas noticias, ayudas, eventos próximos. En la parte central encontramos 6 cuadros. Primer cuadro contiene información inicial. En este tenemos bienvenida del curso, foro de noticias, foro general, agenda del aula, acuerdos del curso, glosario, atención al estudiante por chat. En un segundo cuadro tenemos el entorno de conocimiento. En este las eslabus del curso, las guías de integradora, las referencias bibliográficas, grabaciones de web conferencia. En un tercer cuadro tenemos el aprendizaje colaborativo. En este tenemos actividad de reconocimiento, actividad colaborativa 1, actividad colaborativa 2. En un cuarto cuadro tenemos el aprendizaje práctico. En este tenemos la hoja de ruta para el desarrollo de las prácticas de laboratorio en formato PDF y formato Word. Estos son pues para descargarlos. En un quinto cuadro tenemos evaluación y seguimiento. Este es un espacio para realizar la entrega de las actividades. Plan de evaluación, portafolio, reconocimiento, actividad 1, autoevaluación y coevaluación actividad 1, actividad 2, evaluación 1, actividad 3, taller de lenguaje y programación, autoevaluación y coevaluación del desarrollo taller 3, fase final informe práctico de laboratorio, actividad 4, lección evaluativa 2. Un sexto cuadro tenemos gestión del estudiante. En este tenemos gestión del estudiante para el apoyo de sus actividades y la caja de herramientas. Temática del curso. En este tenemos diferentes actividades en el campus, las cuales deben ser desarrolladas individualmente y en grupos colectivos. El curso contiene 3 unidades. Unidad 1. Introducción a la programación. En esta tenemos tipos de datos y operaciones, el proceso de la programación, componentes y operaciones de las computadoras, diagramas de flujo y uso del DFD. Unidad 2. Algoritmos y estructuras de datos. Acá encontramos introducción de los algoritmos, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones, uso del PSEI. Unidad 3. Lenguaje de programación. Tenemos introducción al lenguaje de programación, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas y programación visual. Historia del lenguaje de programación. Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage a mediados del siglo XIX con la máquina analítica. En el siglo XX, Ada Lovelace realizó un programa para dicha máquina, la cual no fue materializada. Después surgieron los ordenadores. Cuando surgieron estos ordenadores, todo fue a base de la máquina analítica. En este utilizaron el esquema, los programas y pues todas las ideas que llevaba esta máquina. De ahí en adelante siguieron surgiendo los lenguajes. Tenemos lenguaje máquina, lenguaje de bajo nivel. Este lenguaje es un ensamblador. Fue desarrollado a principios de la década 50. Se desarrollaron códigos mnemotécnicos
para los operadores y direcciones simbólicas. Después tenemos un lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes son evolucionados. Después tenemos el BASIC, Logo, Pascal, Fortran, COBOL. Estos son intérpretes y compiladores que traducen al código binario del ordenador. También tenemos Fortran, COBOL, estos creados en los años 50. BASIC fue creado en 1964, Prolog en 1972, Logo en 1894-1980. El lenguaje C es un lenguaje derivado de B en 1970. En los años 80 fue ampliado y en 1984 fue convertido en compilador y llamado C++. Otro lenguaje es Pascal. Este fue creado en 1974. Sufrió formaciones en 1980 y 1983. Fue llamado Turbo Pascal. También tenemos Ada, que este fue creado en 1975. Java, el lenguaje C numeral, este fue creado en el año 2000. Este es un lenguaje de gran utilidad y acoplamiento, por tanto ha sido constantemente modificado. Diferencias de los lenguajes de programación. Tenemos lenguaje máquina. El lenguaje máquina es un lenguaje que puede ser interpretado directamente por los circuitos internos de la máquina. Está basado en instrucciones compuestas por sentencias de 0 y de unos. Las ventajas del lenguaje máquina es que no requiere traducción, la máquina lo interpreta, opera directamente con la máquina, puede ser eficiente en el manejo de los recursos. Las desventajas es que es difícil aprenderlo, implementar y mantener. Es único y particular para cada procesador. Lenguaje de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel son aquellos cuya característica principal consta en una estructura sintética y semántica legible, acorde a las capacidades cognitivas humanas. Ejemplos de este lenguaje son el Python, Perl, PHP, Ruby, Lisp, Java, Fortran, C++, C numeral, entre otros. Las ventajas y desventajas de este lenguaje son ventajas: independiente del procesador, son más fácil de aprender, implementar y mantener, tiene un carácter genérico. Las desventajas: menos eficiente en el manejo de los recursos, requiere un proceso de traducción a un código ejecutable que pueda ser interpretado por la computadora para ser ejecutado. Esto se denomina compilación e interpretación. Lenguaje de bajo nivel o ensamblador. El lenguaje ensamblador es un lenguaje fuente para codificar sentencias simbólicas y usa mnemotécnicos para representar las instrucciones de máquina. Un ensamblador convierte cada instrucción en instrucciones de lenguaje de máquina. Los lenguajes ensambladores se usan principalmente en aplicaciones de tiempo real, control de procesos y de dispositivos eléctricos. Ventajas y desventajas de lenguaje ensamblador. Ventajas: no es tan complicado como el lenguaje de máquina, es eficiente en el manejo de recursos del computador, la memoria y el procesador. Desventajas: cada procesador tiene su propio lenguaje ensamblador. El lenguaje es dependiente de la máquina. El lenguaje ensamblador de la PC es diferente al de Apple, por lo que el programa desarrollado para una computadora no se puede ejecutar en otro diferente. El programa debe ser traducido al lenguaje máquina para ejecutarse. Este se denomina ensamblar el programa. BASIC es un lenguaje fácil de aprender y su intérprete ocupa poca memoria. Ada es un lenguaje complejo, estricto y solo apropiado para el desarrollo de grandes programas.
Java, lenguaje para Internet. C numeral, es un lenguaje orientado a objetos, es más correcto decir orientado a componentes. Buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas de programación están escribir los programas lo más simple y directo posible. Todo programa debe ser previamente comentado, explicado el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. Dentro de las funciones definidas establece un espacio o indentación que realce la estructura funcional de la aplicación y facilite la lectura al programa al que corresponde analizar el código. Es importante que el tamaño de las sangrías sean regulares. Se recomienda declarar variables en líneas separadas ya que se facilita la descripción de cada variable mediante comentarios. Poner un espacio después de cada coma facilita la legibilidad del código. No usar variables cuyo nombre no posee algún significado descriptivo. Se consiste el momento de utilizar un estándar para nombres largos. Evita el código commented, que corresponde al código comentado para que no se ejecute, ya que la lectura del código se vuelve engorrosa. Comenta cuando sea justo y necesario. Es altamente recomendada la definición de variables locales al inicio de la implementación de cada función, como un bloqueo de código bien separado del bloque que contenga las instrucciones ejecutables. Esta separación puede construir en una línea de blanco o bien un comentario que denote la utilidad de cada bloque. En caso de usar operadores binarios, por ejemplo el más, el menos, entre otros, se recomienda poner espacio a los extremos de cada operador de modo que se resalte su presencia y se facilite la lectura del código. Evita la incorporación de más de una instrucción por línea. Si el código soporta la separación de sentencias en varias líneas, procura realizar una separación coherente, en el que cada punto de ruptura tenga sentido. Si una instrucción abarca más de una línea, realiza la indentación necesaria. Si deseas evitar omitir una llave, abre y cierra el bloque de código que deseas crear y luego introduce código dentro del bloque. Con esto se aseguran las victorias. Nunca olvides iniciar los controladores y sumadores. Visual C. C es un lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en Net Framework. C numeral es simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Las numerosas innovaciones de C numeral permite desarrollar aplicaciones rápidamente y mantener la expresibilidad y elegancia de los lenguajes estilo C.